Las luces del estudio de televisión eran más intensas de lo que Lucas Moretti había imaginado. A sus 22 años, este estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires nunca había estado frente a cámaras, mucho menos en uno de los programas políticos más vistos de la televisión argentina. El sudor comenzaba a perlar su frente mientras esperaba su turno para hablar, sentado junto a otros 5 estudiantes universitarios seleccionados para este especial de diálogo abierto, donde el presidente Javier Milei respondería preguntas de jóvenes de diversas universidades del país. Lucas repasaba mentalmente los puntos que quería plantear. No era sencillo. Había sido elegido como representante de su facultad tras un proceso interno donde sus compañeros valoraron su capacidad analítica y su habilidad para articular ideas complejas de manera accesible. Pero una cosa era debatir en los pasillos universitarios y otra muy distinta, enfrentarse directamente al presidente de la nación, especialmente a uno tan polémico y con fama de no tolerar bien las críticas. El formato del programa era simple. Cada estudiante tendría 3 minutos para plantear una pregunta o comentario, y luego el presidente dispondría de 5 minutos para responder. No habría réplica ni contrarréplica, una limitación que Lucas consideraba frustrante pero entendible, dadas las restricciones de tiempo televisivo. Los primeros 3 estudiantes ya habían tenido su turno. Una joven de ingeniería había consultado sobre políticas de desarrollo tecnológico. Un estudiante de medicina había expresado preocupaciones sobre el sistema de salud y una representante de ciencias económicas había cuestionado aspectos técnicos del programa de estabilización. Las respuestas de Milei habían sido características de su estilo. Técnicamente sólidas, pero salpicadas de expresiones vehementes contra la casta política y los keynesianos empobrecedores, con ocasionales referencias a sus autores favoritos de la escuela austríaca. A continuación, anunció la conductora del programa, una periodista respetada por su equilibrio, escucharemos a Lucas Moretti, estudiante de Ciencias Políticas de la UBA. Lucas sintió que su boca se secaba. Las cámaras giraron para enfocarlo, y en los monitores pudo verse a sí mismo, con su camisa celeste cuidadosamente planchada para la ocasión y el cabello castaño un poco más largo de lo que hubiera querido. Frente a él, a pocos metros, el presidente Javier Milei lo observaba con esa mirada intensa que se había vuelto su sello característico. «Buenas noches, señor presidente», comenzó Lucas, agradeciendo que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «Mi nombre es Lucas Moretti, estudio Ciencias Políticas en la UBA y vengo de una familia de clase media del conurbano bonaerense». Hizo una breve pausa, consciente de que cada segundo era valioso. Quisiera plantearle que existe una contradicción fundamental en el discurso con el que su gobierno justifica las medidas de ajuste económico. Por un lado, se presenta la situación actual como una consecuencia inevitable de décadas de políticas erróneas, donde el ciudadano común debe aceptar sacrificios dolorosos pero necesarios. Por otro lado, se responsabiliza exclusivamente a los gobiernos anteriores, como si las élites económicas, empresariales y mediáticas que hoy lo apoyan no hubieran sido beneficiarias y cómplices de ese mismo sistema que ahora usted critica. Lucas notó que el rostro de Milei se tensaba ligeramente, pero continuó con determinación. Mi pregunta concreta es: ¿por qué el costo del ajuste recae principalmente en trabajadores, jubilados y clase media, mientras grandes grupos económicos que prosperaron con lo que usted llama la fiesta mantienen intactos sus privilegios o incluso se benefician con las nuevas medidas? ¿No es esto simplemente un cambio de beneficiarios del Estado, más que una verdadera transformación del modelo? El estudio quedó en completo silencio.
La pregunta había sido directa pero respetuosa, formulada sin agresividad, pero apuntando a una de las críticas más frecuentes al programa económico del gobierno: la distribución desigual de los costos del ajuste. La conductora se volvió hacia el presidente. «Señor presidente, tienes 5 minutos para responder». Milei respiró profundamente, sus ojos nunca abandonando los de Lucas. Para sorpresa de muchos, no mostró la reacción combativa que a menudo surgía ante cuestionamientos similares. «Moretti, voy a responderte con la misma franqueza con que planteaste tu pregunta», comenzó. «Hay varios supuestos en tu planteo que debo cuestionar, pero también hay un núcleo de verdad que merece ser abordado honestamente». Se acomodó en su asiento antes de continuar. «Primero, la caracterización de quienes apoyan nuestro programa económico es imprecisa. Si observas las últimas encuestas, encontrarás que tenemos amplio respaldo en sectores populares que entienden que el modelo anterior los condenaba a una pobreza perpetua. No es un proyecto de élites, como sugieres». Lucas mantuvo contacto visual, atento a cada palabra, pero también a los matices en el discurso presidencial. «Segundo, sobre la distribución del esfuerzo», continuó Milei, «hay una narrativa instalada que no resiste análisis. La eliminación de privilegios sectoriales, la reducción de transferencias discrecionales a empresas beneficiadas por el poder político y la exposición a competencia internacional de sectores históricamente protegidos son medidas que afectan directamente a lo que tú llamas élites económicas». Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua antes de abordar el punto central. «Sin embargo», y aquí su tono cambió sutilmente, volviéndose más reflexivo, «hay un aspecto de tu pregunta que toca una verdad incómoda. La velocidad de los ajustes no es simétrica. Los sectores de ingresos fijos, trabajadores, jubilados, sienten el impacto más inmediato de la corrección de precios relativos, mientras algunos sectores empresariales tienen mayor capacidad para adaptarse o incluso beneficiarse durante la transición». Esta admisión generó un murmullo en el estudio. No era común que Milei reconociera públicamente aspectos problemáticos de su programa económico. «Esto responde a una limitación práctica, no a una intención de diseño», aclaró. «Las reformas estructurales que afectan privilegios arraigados enfrentan resistencias institucionales y políticas que las hacen más lentas. La estabilización macroeconómica, en cambio, requiere medidas inmediatas, cuyos efectos se sienten más rápidamente en el bolsillo». Lucas escuchaba atentamente, sorprendido por la franqueza de la respuesta. No era la defensa a ultranza que esperaba, sino una explicación que, sin abandonar sus principios, reconocía complejidades reales. «Permíteme una reflexión final sobre tu planteo», concluyó Milei. «La noción de que estamos simplemente cambiando beneficiarios es reduccionista. Lo que buscamos es transformar fundamentalmente la relación entre Estado, ciudadanos y mercado. Durante esa transformación hay asimetrías temporales, sí. El desafío es minimizarlas, no usarlas como excusa para mantener un sistema que ha demostrado su fracaso estructural». La conductora agradeció la respuesta y anunció una pausa comercial antes de continuar con el siguiente estudiante. Lucas permaneció en su asiento, procesando lo ocurrido. Había esperado una respuesta defensiva o incluso agresiva, considerando la reputación del presidente. En cambio, había recibido una explicación que, si bien defendía la orientación general de las políticas, reconocía matices importantes que rara vez se mencionaban en los discursos oficiales. Durante el corte comercial, Lucas notó cómo los productores del programa conversaban animadamente. Su intercambio con el presidente había generado algo inusual:
un momento de debate sustantivo donde las posiciones se expresaban con claridad, pero sin caer en la habitual dinámica de ataque y contraataque que dominaba el discurso político argentino. Cuando el programa se reanudó, los demás estudiantes tuvieron sus respectivos turnos. Sin embargo, el tono general parecía haber cambiado. Las preguntas eran más directas, las respuestas más matizadas. El intercambio entre Lucas y Milei había establecido un estándar diferente para la conversación. Al finalizar la emisión, mientras los estudiantes y el equipo de producción se despedían, Lucas se sorprendió al ver que el presidente se acercaba directamente a él, separándose momentáneamente de su comitiva. «Moretti», dijo Milei, extendiendo su mano. «Aprecio la forma en que planteaste tu crítica, fundamentada, directa, sin la agresión personal que suele contaminar el debate público». Lucas estrechó su mano, momentáneamente desconcertado por este acercamiento inesperado. «Gracias, señor presidente. No esperaba una respuesta tan frontal sobre las asimetrías del ajuste». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Milei. La honestidad intelectual debería ser la base de cualquier debate serio, especialmente cuando hay desacuerdos fundamentales. Lamentablemente, es un bien escaso en la política contemporánea. Antes de que Lucas pudiera responder, uno de los asesores presidenciales se acercó para indicar que debían retirarse. Milei asintió, pero antes de irse añadió: «Si te interesa continuar esta conversación en un formato menos restrictivo, mi equipo puede contactarte. Valoramos las voces críticas que aportan sustancia al debate». Con eso, el presidente se alejó, dejando a Lucas con una mezcla de perplejidad y curiosidad. ¿Era una oferta genuina de diálogo o simplemente una formalidad protocolar? No tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre ello. Apenas salió del estudio, su teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Su participación en el programa ya estaba circulando ampliamente en redes sociales, con clips editados que se compartían bajo títulos como «Estudiante le canta las verdades a Milei en vivo» o «La respuesta no tiene desperdicio». Milei responde con altura a crítica estudiantil. Las reacciones, como era previsible en el polarizado panorama mediático argentino, se dividían según líneas ideológicas. Para algunos, Lucas era un héroe que había expuesto contradicciones fundamentales del modelo económico. Para otros, un privilegiado universitario desconectado de la realidad que había recibido una lección presidencial. Lo que Lucas no había anticipado era el impacto que tendría su intervención más allá del ruido mediático inmediato. A la mañana siguiente, mientras intentaba retomar su rutina universitaria, fue abordado por compañeros y profesores por igual, todos queriendo comentar su participación. «No esperaba que te animaras a plantear eso tan directamente», le dijo Martina, una compañera de estudios y amiga cercana, mientras tomaban un café en el bar de la facultad. «Especialmente lo de la complicidad de sectores que ahora apoyan el ajuste». Lucas sonrió, aún procesando los eventos de la noche anterior. «Honestamente, tampoco estaba seguro de si me animaría. Pero cuando estás allí, con las cámaras y la oportunidad frente a ti, te das cuenta de que no puedes desperdiciarla con generalidades o preguntas inofensivas». «¿Y qué te pareció su respuesta?», inquirió Martina, genuinamente curiosa. «En redes hay interpretaciones para todos los gustos». Lucas reflexionó un momento. Fue más matizada de lo que esperaba. No abandonó sus principios fundamentales, pero reconoció aspectos problemáticos que rara vez se mencionan en los discursos oficiales, especialmente lo de la asimetría temporal en cómo impacta el ajuste. ¿Crees que fue sincero o simplemente buscaba desactivar una crítica potencialmente dañina? «Probablemente ambas cosas», respondió Lucas, «como casi todo en política. Pero lo interesante es que, independientemente de su motivación,
Introdujo matices en el debate público que usualmente se pierden entre consignas absolutas. La conversación fue interrumpida por una llamada en el teléfono de Lucas, un número desconocido que para su sorpresa correspondía a Santiago Caputo, uno de los principales asesores presidenciales. «Buenos días, Moretti», saludó una voz formal al otro lado de la línea. El presidente mencionó su interés en continuar el intercambio que iniciaron anoche. ¿Sería posible coordinar una reunión para la próxima semana? Lucas miró a Martina con asombro mientras respondía afirmativamente y acordaba los detalles preliminares. Al colgar, su amiga lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Acaso te acaban de invitar a una reunión con Milei?», preguntó incrédula. «Aparentemente», respondió Lucas, aún procesando la situación. Dijo que valoraba las voces críticas fundamentadas y quería continuar la conversación en un formato menos restrictivo. «Ten cuidado», advirtió Martina. «Podría ser una forma de cooptación, de neutralizar una voz crítica incorporándola al sistema». Lucas asintió, consciente del riesgo. O podría ser una oportunidad genuina para plantear perspectivas que normalmente no llegan a las esferas de decisión. Supongo que depende de cómo maneje la situación. La noticia de la inminente reunión se filtró rápidamente en los círculos académicos y políticos. Algunos compañeros lo felicitaban por la oportunidad. Otros lo miraban con recelo, como si hubiera cruzado una línea invisible hacia el territorio enemigo. Lucas intentaba mantener la perspectiva, recordándose a sí mismo que el diálogo no implicaba adhesión ni compromiso ideológico. El día de la reunión, Lucas se presentó en Casa Rosada con una mezcla de nerviosismo y determinación. Vestía formalmente pero sin afectación, pantalón de vestir, camisa clara sin corbata, y el mismo reloj desgastado que había heredado de su abuelo, un trabajador ferroviario que le había inculcado tanto orgullo por sus raíces como aspiraciones de movilidad social a través del estudio. Para su sorpresa, la reunión no tuvo lugar en un salón protocolar, sino en una pequeña sala de trabajo con una mesa redonda y pizarras en las paredes cubiertas de gráficos y anotaciones. Tampoco estaban presentes los habituales asesores que rodeaban al presidente en sus apariciones públicas. «Bienvenido, Moretti», saludó Milei, indicándole una silla frente a él. «Agradezco que hayas aceptado la invitación. Como mencioné en el programa, valoro especialmente las críticas sustantivas, incluso, o especialmente, cuando cuestionan aspectos centrales de nuestras políticas». «Gracias por la oportunidad, señor presidente», respondió Lucas, intentando mantener un tono profesional a pesar de la informalidad del encuentro. «Debo admitir que me sorprendió su interés en continuar la conversación». «No debería sorprenderte», respondió Milei con una media sonrisa. «Antes de ser político, fui académico durante décadas. En ese mundo, el debate riguroso es esencial para refinar ideas. Lamentablemente, en política, el diálogo genuino ha sido reemplazado por monólogos paralelos y ataques personales». Durante las siguientes 2 horas, mantuvieron una conversación sorprendentemente franca sobre el programa económico del gobierno. Lucas planteó preocupaciones específicas sobre el impacto social de ciertas medidas, la falta de políticas industriales activas y la necesidad de mecanismos más efectivos para proteger a sectores vulnerables durante la transición económica. Milei, por su parte, defendía la coherencia general de su enfoque, pero mostraba una apertura inusual a considerar ajustes específicos o mecanismos compensatorios mientras se mantenía el rumbo estratégico. «Lo que la mayoría no entiende», explicó en determinado momento, «es que reformar un sistema económico tan distorsionado como el argentino implica compensaciones dolorosas. No podemos mantener los beneficios percibidos del sistema anterior
mientras eliminamos sus costos, pero eso no significa que no podamos diseñar transiciones más equitativas. El problema, replicó Lucas, es que actualmente esas transiciones parecen distribuir los costos de manera inversa a la capacidad de absorberlos. Quienes menos responsabilidad tienen en la crisis son quienes más rápido sienten el impacto del ajuste. Milei asintió, reconociendo la validez del punto. Es una observación justa, y es precisamente por eso que te invité. Necesitamos identificar mecanismos que mantengan el rumbo de las reformas estructurales mientras corregimos estas asimetrías temporales. Lo que siguió sorprendió a Lucas. El presidente le pidió específicamente que desarrollara un análisis de estas asimetrías y propusiera intervenciones focalizadas que pudieran mitigarlas sin comprometer la orientación general del programa económico. No estoy buscando una hoja de parra para políticas ya decididas, aclaró Milei, anticipando una posible objeción. Estoy genuinamente interesado en perspectivas que puedan mejorar la implementación práctica de reformas necesarias. Al salir de Casa Rosada esa tarde, Lucas experimentaba una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, se sentía valorado como interlocutor intelectual, capaz de contribuir a un debate sustantivo sobre el rumbo del país. Por otro, era consciente de los riesgos de convertirse en una voz legitimadora de políticas con las que mantenía desacuerdos fundamentales. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Martina cuando se reunieron esa noche para que Lucas le contara los detalles de la reunión. «¿Vas a desarrollar el análisis que te pidió?». Lucas reflexionó antes de responder. «Creo que sí», dijo finalmente. No porque comparta la visión ideológica general del gobierno, sino porque es una oportunidad concreta de influir para que políticas que van a implementarse de todos modos tengan componentes más equitativos. «Es un terreno complicado», advirtió su amiga. «Podrías terminar siendo utilizado para legitimar un proceso con el que tienes diferencias fundamentales. O podría contribuir a que ese proceso sea menos dañino para los sectores más vulnerables», contrapuso Lucas. «La cuestión es si prefiero mantener una pureza ideológica intacta desde la tribuna o ensuciarme las manos intentando modificar aspectos concretos de políticas reales». Durante las semanas siguientes, Lucas dividió su tiempo entre sus responsabilidades académicas y el desarrollo del análisis solicitado. Consultó con profesores de confianza, investigó experiencias internacionales comparables y finalmente produjo un documento titulado «Asimetrías temporales en procesos de ajuste económico, diagnóstico y propuestas de mitigación». El informe identificaba sectores específicos donde el impacto del ajuste era desproporcionadamente severo a corto plazo y proponía mecanismos focalizados de amortiguación temporal sin comprometer la dirección general de las reformas. En particular, sugería recalibrar el ritmo de reducción de ciertos subsidios, fortalecer programas de reconversión laboral y establecer incentivos fiscales temporales para sectores intensivos en empleo afectados por la recesión. Cuando envió el documento a través del canal establecido por el asesor presidencial, Lucas no tenía grandes expectativas sobre su impacto real. Para su sorpresa, 3 días después, recibió una llamada directa del ministro de Economía, solicitando una reunión para discutir algunos aspectos específicos del análisis. La reunión, que incluyó a un pequeño equipo técnico del ministerio, se centró particularmente en las propuestas relacionadas con la recalibración de la reducción de subsidios y los programas de reconversión laboral. Para asombro de Lucas, varias de sus recomendaciones fueron incorporadas a una serie de medidas de acompañamiento anunciadas por el gobierno la semana siguiente. El anuncio generó reacciones divididas.
Algunos analistas lo interpretaron como un reconocimiento tácito de que el enfoque inicial había sido excesivamente severo. Otros lo vieron como un ajuste pragmático para garantizar la sostenibilidad política de las reformas. Pocos conocían el rol que había jugado un estudiante universitario en la formulación de esas medidas específicas. Un mes después del anuncio, Lucas fue invitado a participar en un programa de debate político en horario central. Esta vez, no como un estudiante seleccionado para hacer preguntas, sino como un analista político por derecho propio. ¿Cómo evalúas las recientes medidas de acompañamiento anunciadas por el gobierno?, le preguntó el conductor, un periodista conocido por su estilo incisivo. Lucas, consciente de la complejidad de su posición, respondió con cuidado. Representan un reconocimiento necesario de que la velocidad e intensidad del ajuste estaba generando daños excesivos en sectores vulnerables específicos. No modifican la orientación general del programa económico, pero introducen una gradualidad más razonable en ciertos aspectos críticos. Algunos críticos sugieren que estas medidas son meramente cosméticas, insuficientes para compensar el impacto real del ajuste, presionó el conductor. Son insuficientes si se las evalúa como solución integral, concedió Lucas, pero significativas si se las ve como una corrección de rumbo dentro de un marco general que no va a cambiar en el corto plazo. La pregunta relevante no es si resuelven todos los problemas, sino si mejoran concretamente la situación de sectores específicos que estaban sufriendo impactos desproporcionados. El debate continuó, con Lucas manteniendo una posición matizada que reconocía tanto avances como limitaciones en las medidas anunciadas. No era la crítica frontal que algunos esperaban, ni la defensa incondicional que otros hubieran preferido. Era una evaluación que intentaba trascender la polarización para centrarse en impactos concretos sobre personas reales. Al salir del estudio, Lucas encontró a Martina esperándolo. «Te vi», dijo simplemente. «Mantuviste tu integridad intelectual sin caer en la crítica facilista ni en la defensa acrítica. No es una posición cómoda en estos tiempos». «No lo es», admitió Lucas, «pero creo que es necesaria. Alguien tiene que intentar construir puentes entre visiones que parecen irreconciliables». En los meses siguientes, Lucas se convirtió en una voz cada vez más reconocida en el debate público argentino, no como defensor ni como opositor del gobierno, sino como un analista que evaluaba políticas específicas según sus méritos y defectos concretos, más allá de alineamientos ideológicos rígidos. Recibió críticas de ambos extremos del espectro político. Para algunos era demasiado contemplativo, con un gobierno que implementaba políticas fundamentalmente injustas. Para otros, era ingrato con un presidente que le había dado una oportunidad única de influir. En la universidad, su posición también generaba reacciones encontradas. Algunos profesores valoraban su capacidad para trascender la polarización y contribuir constructivamente al debate público. Otros cuestionaban su disposición a dialogar con un gobierno cuyas políticas consideraban intrínsecamente regresivas. Un año después de aquel programa televisivo donde había interpelado al presidente, Lucas fue invitado a dar una charla en la misma facultad donde estudiaba. El tema: Principios versus pragmatismo, dilemas éticos en la participación política. El auditorio estaba lleno, con estudiantes y profesores ansiosos por escuchar a quien se había convertido en una figura controversial, pero respetada en el ámbito académico y mediático. La polarización nos ha convencido de que existen solo dos posiciones posibles: la adhesión incondicional o el rechazo absoluto, comenzó Lucas. Esta falsa dicotomía empobrece el debate público y nos impide construir soluciones reales para problemas complejos.
Hizo una pausa antes de continuar, mirando a los rostros jóvenes que representaban el futuro del pensamiento político argentino. Cuando le canté las verdades al presidente en aquel programa, no esperaba que me escuchara realmente. Estaba preparado para la confrontación, no para el diálogo. Lo que aprendí desde entonces es que las transformaciones significativas rara vez ocurren desde la pureza de las tribunas ideológicas. Ocurren en las zonas incómodas, donde personas con visiones diferentes están dispuestas a escucharse genuinamente y a trabajar en soluciones imperfectas, pero concretas. Un estudiante levantó la mano durante la sesión de preguntas. ¿No temes ser utilizado para legitimar políticas con las que tienes diferencias fundamentales? Es un riesgo real, reconoció Lucas. La línea entre contribuir constructivamente y ser cooptado es delgada. La única protección es mantener la integridad intelectual, estar dispuesto a reconocer aciertos incluso en quienes consideramos adversarios y a señalar errores incluso en quienes consideramos aliados. Otra estudiante, visiblemente escéptica, intervino. ¿De qué sirve influir marginalmente en políticas cuya orientación general rechazas? ¿No es eso simplemente maquillar lo inevitable? Lucas reflexionó antes de responder. Para una familia trabajadora que puede mantener un subsidio vital 6 meses más gracias a una influencia marginal, ese cambio no es cosmético, es la diferencia entre subsistir o no. La perfección ideológica es un lujo que quienes sufren las consecuencias inmediatas de las políticas no pueden permitirse. Al concluir la charla, un profesor que había sido particularmente crítico con la posición de Lucas se acercó a él. «Sigo teniendo diferencias fundamentales con tu enfoque», dijo. «Pero debo reconocer que has demostrado que es posible mantener principios sólidos mientras se participa constructivamente en procesos imperfectos. No es el camino que yo elegiría, pero es un camino válido y necesario en nuestra sociedad polarizada». Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Lucas reflexionaba sobre el camino recorrido desde aquel momento de coraje en un estudio de televisión. No había imaginado que plantear públicamente una crítica fundamentada al presidente desencadenaría una serie de eventos que transformarían su trayectoria personal y profesional. Su teléfono vibró con un mensaje. Era una invitación para participar en un foro internacional sobre polarización política y construcción de consensos. El mensaje incluía una nota personal. Su capacidad para mantener un diálogo sustantivo más allá de las trincheras ideológicas representa exactamente la perspectiva que buscamos. Lucas sonrió, consciente de la ironía. Lo que había comenzado como un acto de confrontación, cantarle las verdades al presidente en vivo, se había transformado en una trayectoria dedicada a construir puentes entre visiones aparentemente irreconciliables. No era el camino que había imaginado cuando estudiaba teorías revolucionarias en las aulas universitarias, pero quizás era una revolución de otro tipo. La de recuperar la capacidad de dialogar sustantivamente en una era definida por monólogos paralelos y descalificaciones mutuas. No sabía si sus esfuerzos tendrían impacto a largo plazo. La polarización tenía raíces profundas y fuerzas poderosas se beneficiaban de mantenerla. Pero había aprendido que incluso en los momentos más divisivos existía espacio para voces que se negaban a elegir entre trincheras predefinidas y buscaban, en cambio, territorios comunes donde construir soluciones imperfectas pero concretas para problemas reales. Y todo había comenzado con aquel momento de audacia donde frente a las cámaras y el presidente de la nación había decidido cantar verdades incómodas que, sorprendentemente, no pasaron desapercibidas.